sean todos y todas pues bienvenidas y bienvenidos. Importante este encuentro, importante un encuentro pues donde la palabra, el diálogo pues lucha por hacerse cuerpo, por hacerse experiencia, por conmovernos. Creo que ese es el objetivo y tal vez ese es el mayor desafío de los encuentros virtuales, ¿sí? Que las palabras puedan conmovernos, puedan hacerse experiencia, puedan sentirse. Quiero pues presentar este evento en un primer momento pues inscribiéndolo en el trabajo que se viene realizando en el curso Historia, Imágenes y Concepciones de Maestro, donde entre otras cosas nos hemos venido preguntando pues por los maestros memorables. Quiero agradecer pues a la Universidad de Antioquia, al Departamento de Pedagogía, a la profesora Viviana Escobar, al profesor Bernardo Escobar y por supuesto a nuestro invitado especial, el profesor Luis Roca Husmet. Por supuesto también al público, los estudiantes del curso Imágenes y Concepciones de Maestro, a los maestros y maestras que nos acompañan y a papá e incluso mamá que también está viendo este video. Esas son las cosas que permiten hoy pues también la virtualidad, las ventajas. El evento pues va a estar organizado en 3 momentos. En un primer momento el profesor Luis nos hablará, nos contará un poco de su vida. La idea es que, bueno, ya él nos va a hablar de eso, de cómo su vida se relaciona con su pensamiento. De un segundo momento donde conversaremos, el profesor Bernardo Barragán, el profesor Luis y yo, ¿sí? Y ese momento se tomará 40, una hora máximo, y un tercer momento que tendremos pues las preguntas del público. También aquellas preguntas que estén en el chat o las preguntas que alguien desee pues realizar en vivo y pues daremos el cierre al encuentro. Importante, por supuesto, recordar que ojalá tengan los micrófonos apagados, pues sobre todo pues ustedes pues estudiantes que estén allí. Y bueno, quiero hacer una pequeña pues introducción, ¿sí? O presentar a los invitados. Por supuesto, para ustedes ya es conocido pues el profesor Bernardo Barragán, profesor de la Facultad de Educación y también de Artes, doctor en Educación y pues ante todo un amigo, ¿no? Con él hemos venido hablando muchísimo sobre el trabajo del profesor Luis, ¿sí? Y Bernardo pues ha aceptado estar aquí también por su interés en la educación, la pedagogía, los maestros, nuestras discusiones en torno a la subjetividad, la identidad, el cuidado de sí, las prácticas de sí. A su vez, presentarles a todos, a todas, pues al profesor Luis Roca Husmet. ¿Sí? Quiero darle una pequeña entrada pues al profesor, aunque pues él tendrá tiempo de darnos a conocer más de sí mismo, por supuesto, de una mejor manera. Es un escritor prolífico, ¿sí? 33 años de experiencia como maestro, más de 30 artículos publicados, una gran escritura, 2 libros, hoy en día bloguista e incluso youtuber, ustedes lo pueden encontrar en YouTube, ¿sí? Ha sido profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona, del Instituto de las Ciencias de la Educación, del IES, la SEDETA de Barcelona también, en general catedrático de Filosofía, hoy jubilado, justo este año, ¿sí? Hoy también un gran amigo, y actualmente nos dice, incluso en uno de sus blogs, donde habla de su autobiografía filosófica, que coincidiendo con este tiempo de jubilación, pues llega a un momento clave que llama Lacan el momento de concluir, el instante de ver, ¿sí? Y escribe el profesor, abro comillas, que dura hasta que empiezo en serio a estudiar filosofía y hasta que hoy ha sido para él el momento de comprender, ¿sí? Es momento de concluir y esto significa para él, en el continuo lenguaje lacaniano, que se autoriza a sí mismo como filósofo. Dice
tengo suficiente criterio para empezar a escribir algo propio y original. Pues como dicen los españoles, enhorabuena. Y contarles adicionalmente, pues que el profe tiene una historia muy particular. Sí, yo conozco al profesor Luis eh, en el marco de unas búsquedas y de unas preguntas que están muchas veces fuera de lo académico y que se inscriben, por supuesto, en el pensamiento y en el pensamiento en torno a la vida, ¿sí? Nos acercamos mediante las redes sociales, precisamente Facebook, en el marco de un autor del que yo les he hablado mucho, que es Spinoza, sobre todo pensando un Spinoza para la vida y, como vamos a escuchar al profesor Luis, también una filosofía como forma de vida, ¿sí? Con él hemos podido hablar sobre el amor, sobre la educación, sobre la vida, y con él hemos podido establecer un primer momento de escritura a modo de epístolas, de cartas, ¿sí? Un día le dije que me imaginaba como en esos tiempos antiguos, donde la escritura lenta, el pensamiento, el saborear las letras, pues era todo un ejercicio de cultivo de sí, y pues que por supuesto nos permitía un diálogo distinto. Hoy, como lo decíamos previo a empezar este encuentro ya virtual, pues hemos pasado de la primera dimensión a la segunda dimensión y por lo menos ya tengo la imagen del profe Luis, ¿sí? Una imagen que además, y una imagen y unas palabras, posteriores palabras, que se van a escribir en este horizonte de discusión que hemos nombrado pues como una pregunta por las prácticas de libertad, haciendo una distinción o recurriendo a una distinción que presenta Foucault, donde habla de prácticas de libertad y de prácticas de liberación, inscribiendo las primeras en aquellas que lleva al individuo consigo mismo, ¿no? Por supuesto, esto articulado a un conjunto de discusiones que hemos venido dando en torno a los maestros memorables, ubicando allí precisamente aquellos sujetos que por supuesto han tenido un ejercicio de ruptura en la vida de nosotros y que se caracterizan por llevar a cabo un trabajo sobre sí mismos. Entonces, pues creo que, no siendo más y para no extenderme más en la palabra, quisiera darle la entrada pues al profesor Luis Roca Jusme, que él mismo nos cuente con sus palabras de sí, de la educación en su vida, la filosofía en su vida y en general pues este primer momento del encuentro. Entonces, gracias a todos y a todas. Profesor. Bueno, iba a decir buenas tardes, pero claro, aquí estáis, son las 10 de la mañana y esto es la primera curiosidad, ¿no? Yo estoy hablando desde Barcelona, que no sé si pues todo el mundo sitúa bien en España, estamos al principio de verano, aquí son las 5 de la tarde pasadas. Y desde aquí, pues yo, como le decía Iván San, muy emocionado de poder abrir mi horizonte y poder conversar con vosotros. Por supuesto, agradezco a Iván San, a Fernando, al departamento, a la facultad y a todos vosotros estudiantes, pues que tenéis aquí el tiempo, la paciencia de compartir estos momentos, ¿no? Voy a empezar con una cosa que pueda resultar anecdótica, pero que a mí siempre me ha impresionado, ¿no? Montaigne, que es un escritor del siglo XV, acostumbraba a escribirse cotidianamente con un amigo, ¿no? Lo que estaba hablando antes Iván San, de la relación epistolar, ¿no? Que desgraciadamente se está perdiendo, ¿no? Y resulta que este amigo, pues al cabo de unos días le dice, bueno, es que no te he escrito porque no me ha pasado nada, ¿no? Y Montaigne le dice, pero ¿no has vivido estos días? Y su reflexión es que no hay nada más importante, digamos, que la vida. O sea, no se trata de anécdotas. O sea, el propio hecho de vivir es lo más importante. Entonces, cuando Iván Sant dice historias de vidas y bueno, yo voy a hablar un poco de la historia de mi vida, que evidentemente es interesante porque todas las vidas son interesantes. Es lo único que hay de interesante. Es decir, que al final
todo lo que aprendemos, los conceptos, las lecturas, todo esto, si no repercute en la vida, se pierde. Por tanto, el vivir, y yo siempre he pensado que no se trata de buscar cosas extraordinarias, sino que se trata de que la propia vida cotidiana sea algo importante, ¿eh? Porque al final es lo que tenemos, la vida cotidiana, ¿no? Bueno, de mi biografía tampoco voy a decir gran cosa, sino que voy a insistir en unos puntos concretos que son los que tienen más relación con lo que nos convoca aquí, ¿no? Yo he de decir que, de hecho, nací en pleno franquismo, en una época muy asfixiante desde todos los puntos de vista, y que cuando era adolescente descubrí en la filosofía como una salida de todo este mundo tan limitado, tan represivo que me envolvía, ¿no? Por esto que ya el primer contacto con la filosofía es como algo que plantea otro tipo de vida, ¿no? Pero este otro tipo de vida, no tanto, digamos, quizás desde el punto de vista, de búsqueda del bien, desde el punto de vista moral, o ni tan solo, digamos, de la búsqueda de felicidad, sino porque veían la filosofía como la promesa de una vida más lúcida y una vida más interesante, ¿no? Que finalmente es lo que siempre me ha guiado, ¿no? Poder vivir de una manera, digamos, sabia, pero sabia en este sentido de lucidez y, bueno, una vida, digamos, que sea intensa y que sea interesante, ¿no? Bueno, la cuestión es que empecé a estudiar psicología porque otra cosa que me interesó mucho y que me abrió mucho la mente, al igual que la filosofía, fue la lectura de Freud. Entonces vi también en el psicoanálisis un campo muy interesante, ¿no? Entonces me intenté, porque no acabé licenciándome, pero empecé a estudiar psicología con la intención de ser psicoanalista, pero resulta que bueno, en el caso, digamos, de España, todas las facultades de filosofía, desde hace décadas que empecé yo a estudiar, pues tenían una línea muy conductista que no me interesaba, ¿no? Con lo cual, pues dejé de la facultad de de psicología, perdón. Era una época muy politizada en la universidad, militancia política, entonces tocaba estudiar historia, ¿no? Me matriculé en historia y al final quedé tan decepcionado por la universidad, por la política, que estuve pues bastantes años, digamos, con una existencia precaria en todos los sentidos, ¿no? Y esto también lo digo para animar, porque yo de hecho, bueno, quizás empecé a centrarme, pues no sé, casi a los 30 años, ¿no? O sea, por tanto, en fin, que no hay que pensar que la vida tampoco es una continuidad y que muchas veces momentos difíciles, momentos de desorientación, que igual pueden durar años, pero que al final uno siempre puede encontrar un camino, digamos, para centrarse. Y yo este camino para centrarme ya lo encontré pasados los 30 años. Antes me reinicié los estudios, y en este caso, digamos, de filosofía, acabé filosofía y vi la posibilidad de buscar trabajo como profesor de instituto, ¿no? De enseñanza secundaria, cosa que tampoco me había planteado antes, ¿no? Pero que en este momento apareció. Justo en un momento en que también descubrí otras cosas como el tai chi, el qigong, que bueno, seguramente os suena, que son prácticas orientales, muy orientadas, digamos, hacia un trabajo corporal, pero muy integrado y muy diferente de lo que se puede entender digamos, en Occidente como un trabajo corporal separado de la mente. Pues en este momento, pues como decía, a partir de haber cumplido los 30 años, pues empecé a centrarme profesionalmente, a centrarme
personal y laboralmente, y en este momento descubrí que este centrarme yo iba acompañado, digamos, del mismo hecho de compartir. Es decir, que mi experiencia no es de que yo pues voy aprendiendo y en un determinado momento quiero compartir lo que aprendo, sino que mi mismo aprendizaje, de hecho, fue también como profesor de instituto. Y profesor de instituto quiere decir profesor de bachillerato y quiere decir dirigirme a chicos que tienen, chicas que tienen entre 16 y 18 años. Y esto para mí fue muy importante. Fue muy importante porque me enseñó que la filosofía se tiene que transmitir de una manera que cualquiera pueda entenderlo. Es decir, que un profesor de filosofía tenga que enseñar en un instituto a adolescentes, tiene la ventaja de que si uno se dedica a dar filosofía en la facultad, son personas que ya están más o menos introducidas en un vocabulario, pero que yo me encontrara con chicas de 15, 16 años que no les sonaba la filosofía de nada. Ahora, afortunadamente, suena precisamente por una serie que es probable que haya llegado aquí a Colombia. No sé que en Argentina ha tenido mucho éxito, que se llama Merlín, que es una serie que se rodó aquí en Barcelona y el protagonista era un profesor de filosofía de instituto y bueno, esto ha servido para que ahora, pues esto, por lo menos en Barcelona, los adolescentes filosofía les suena de alguna cosa, pero yo en aquel momento, pues bueno, eran alumnos que no tenían ni idea de lo que era la filosofía, que me encontraba frente a una dificultad que es que, vamos a ver, todo adolescente sabe que tiene que estudiar matemáticas, que tiene que estudiar lengua, que tiene que estudiar inglés y sabe que lo necesitará. El profesor puede ser mejor o peor, pero saben que se necesita. Pero yo sabía que un profesor de filosofía, si no motiva a sus alumnos, lo único que va a generar es una especie de desierto y de antipatía, digamos, hacia la filosofía que yo no estaba dispuesto, digamos, a asumir. O sea, no estaba dispuesto, digamos, ni lo he estado nunca. Y esto, pues bueno, supongo que después de 30 años, como mínimo, es es una virtud, ¿no? No he estado dispuesto nunca a convertir mi enseñanza de la filosofía en algo burocrático, ¿no? Es decir, yo cada curso he empezado desde cero. Es decir, todos los apuntes que he ido trabajando en un año, cuando ha acabado el curso, han ido todos directos a la papelera, porque sabía que si yo no me replanteaba todos los problemas filosóficos cada año, cada curso, no podía transmitir esta inquietud a los alumnos. Y justamente esto es lo que he intentado. Ya digo que yo hablo desde una enseñanza, que es la enseñanza de la filosofía, que es una cosa concreta, o sea, cada especialista, digamos, sabe lo que tiene que enseñar y a los desafíos con los que se enfrenta, pero en mi caso era transmitir una inquietud. Y sobre todo, lo que quería que entendieran era que yo no les estaba problematizando cosas de una manera artificial, ¿no? Es decir, Hegel tiene una expresión que me gusta mucho que dice elevarse a la duda, ¿no? Y que este elevarse a la duda, esto es lo que intentaba decirles, no se trataba de problematizar lo que ellos pensaban, porque, bueno, a los 16, a los 17 años, todo el mundo pues puede tener una cierta idea de lo que es verdad, de lo que está bien, de lo que es justo, de lo que es un ideal de vida. Y lo que yo quería transmitir es que yo no les quería problematizar lo que ellos habían aprendido, porque lo que ellos pensaban y lo que quizás también
vosotros, los estudiantes que me escucháis, ¿no? Las opiniones que tenéis y las opiniones que yo tenía no son tanto, digamos, producto de un aprendizaje personal, sino que es fruto del imaginario colectivo, del imaginario social, de las cosas que hemos oído y que al final, que las opiniones que tenemos, si no somos capaces de elevarnos a esta duda y intentar pensarlo todo otra vez por nosotros mismos, lo único que estamos haciendo es transmitiendo las opiniones de lo que hemos oído, de lo que nos han dicho, ¿no? Entonces, esto es lo que he intentado hacer. No centrarme tampoco en lectura de textos filosóficos, ni tan solo, pensad que, por ejemplo, en el caso de España, la filosofía se enseña en 2 años, un primer año que es introducción y otro que es más referido a autores. Pues el primer año, que era de introducción, ni siquiera hablar de filósofos, simplemente intentar transmitir inquietudes, conceptualizar cosas, que ellos mismos fueran capaces, digamos, de ir trabajando sus conceptos. O sea, lo que he intentado hacer es que cada clase de filosofía fuera como una experiencia filosófica. A veces me ha salido mejor, a veces me ha salido peor. A veces, no siempre, pero muchas veces, cuando ya les había puesto las notas, les preguntaba si habían aprendido algo, si les había interesado. Al final, yo creo que supe generar, digamos, un ambiente de confianza para que fueran sinceros y descubrí cosas muy curiosas, como por ejemplo, pues que aquella alumna que estaba a primera fila y que yo a veces, pues cuando en fin, había un ambiente de dispersión en el aula, la miraba a ella y decía, esta chica por lo menos me escucha, ¿no? Y que al final sacó un 10, pues bueno, que al final me vino a decir que vale, que ella pues había atendido, había sacado un 10 porque bueno, pues porque ella quería sacar buenas notas y que en realidad es igual que la hablaba de filosofía como si le hubiera hablado cualquier otra cosa, ¿no? Y que en cambio aquel alumno que estaba al final de la clase, que estaba hablando, que parecía que que no se enteraba prácticamente y que aprobó con un 5, pues resulta que me dice que estas clases le habían influido, era como lo más importante que le había pasado durante aquel año, ¿no? Entonces, esto me enseñó bueno, quiero decir, que tú explicas y siempre hay alguien, esto siempre todos los años lo he visto, que recoge, que puede aprender y que este alguien tampoco puedes tú saber quién es, ni tienes que clasificar, digamos, a los alumnos. Bueno, ya hablaremos más sobre esto. Doy un salto adelante, que es otra segunda experiencia muy interesante que tuve, que es cuando empecé a formar a profesores de instituto. O sea, en el caso de España, una vez que tienes la licenciatura, si son clases de primaria, estudias magisterio, pero si das clases en secundaria, bachillerato, pues entonces uno tiene que ser licenciado en la especialidad y luego tiene que hacer como un curso de formación que tiene una parte teórica y una parte práctica. Esto para mí también fue una extraordinaria experiencia. Que vinieran gente que quería ser profesor, que vinieran al instituto, que me escucharan las clases, que me dieran su opinión. O sea, este intercambio para mí fue una cosa muy fructífera. Y bueno, posteriormente, ya no hace tantos años, mientras continuaba siendo profesor y dando clases, me embarqué en un proyecto que fue escribir un libro que publiqué hace un par de años, que titulé de una manera, hice un título así un poco peculiar, ¿no? Que era Ejercicios espirituales para materialistas, y estaba subtitulado El diálogo imposible entre Pierre Radot y Michel Foucault, porque este libro recogía mucho la idea de Pierre Radot de la filosofía como un ejercicio espiritual, ¿no? La palabra ejercicio espiritual suena un poco, bueno, suena bastante, digamos, a jesuitas, evidentemente, porque tenemos ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola y el mismo Adón lo sabía, pero él quiso mantener esta
esta formulación, porque la palabra espiritual le parecía una cosa mucho más global, ¿no? que decir pues ejercicio moral o ejercicio intelectual, ¿eh? Entonces, bueno, puse un poco esto para materialistas, el título para desmarcarme un poco de lo que podía ser una asociación, digamos, de lo que estaba proponiendo con algún tipo de trabajo, digamos, más vinculado a la religión, ¿no? Pero este libro, había una discusión muy, muy interesante entre estos dos filósofos, Pierre Hadot y Michel Foucault, que basándose en las escuelas antiguas de filosofía de la época helenística y de la época romana, intentaban ver cómo se podía actualizar, como decía antes Ivan San, como una práctica de libertad. Es decir, y entonces lo que descubrí es que, si bien ahora la filosofía es una cosa más individual, podríamos decir, pero que en esta época concreta de la que hablaban estos filósofos, eh, las, las escuelas filosóficas realmente funcionaban como escuelas en el sentido que formar parte, digamos, de una escuela filosófica significaba como adoptar una serie de principios de vida, insisto, unos principios de vida, así pues los estoicos, los epicúreos, y que el que un poco oficiaba de maestro, digamos, en estas escuelas, y esto lo señala sobre todo Foucault, más que ser, digamos, como un nuevo maestro, o sea, lo que intentaba era como que los que se incorporaban a estas escuelas desaprendieran un poco lo que habían aprendido y a partir de aquí, digamos, pudieran construir ellos algo nuevo según los principios de la escuela, pero lo que de alguna forma se ha llamado, o también ha llamado Foucault, y yo lo asumo porque creo que es muy buena expresión, construirse, digamos, como un sujeto ético, ¿no? Y esto sería justo la práctica de la libertad. Es decir, nosotros estamos totalmente condicionados y por supuesto lo estaremos siempre. Pero si de manera mecánica lo que hacemos es un poco repetir lo que se nos ha enseñado, y lo que nos ha enseñado es lo que nos ha transmitido el imaginario social a través de la familia, los profesores, los medios de comunicación. Es como hacer un trabajo de distanciarse, porque quizás la palabra adecuada es distanciarse de todas estas influencias, porque finalmente las influencias continúan estando, y ser capaces de construir una cosa diferente. Y esto es lo que me ha llevado a lo que es en estos momentos mi reto, digamos, ¿no? Que Iván San ha explicado muy bien lo de momento de concluir, y momento de concluir no es un momento de retirada, sino al contrario, el momento de concluir es, como ha dicho él, bueno, un momento de decir, bueno, ahora ya tengo yo los elementos, me he estado décadas leyendo, estudiando, aprendiendo, y he estado muy condicionado y continúo estando, pero ahora ya tengo los elementos como para hacer algo por mí mismo. Y este algo que quiero hacer, digamos, por mí mismo es compartir a través de una consultoría de orientación filosófica todo esto que he ido aprendiendo. Eh, ¿Para qué? No para enseñar, y en esto parece extraordinario lo que decía Sócrates, y hemos de volver siempre a Sócrates, que decía que no era un maestro, ¿no? Que él era como su madre, que era partera, que ayudaba a parir niños, y que lo que no podía hacer su madre era parir por mucho que supiera, ¿no? Lo que no podía hacer era parir por la madre, pero sí que podía facilitar el parto, ¿no? Y esta idea, digamos, de facilitar a través del diálogo, a través de la lectura, a través de la escritura, que uno se pueda ir construyendo un poco más como un sujeto libre de lo que ha sido. Al final, ya digo que siempre estamos hablando de márgenes, no estoy hablando de posturas
entre ser libre o ser un esclavo, porque bueno, todos tenemos algo de libres y algo de esclavos, ¿no? Pero por lo menos avanzar, digamos, en este terreno, digamos, de lo que es elegir el propio ideal de vida, ¿no? Y en esto estoy. Y bueno, ya he hablado, me parece suficiente, y lo que sí me apetecería ahora es conversar sobre lo que he dicho o cualquier otra cosa que sea o que consideréis pertinente, ¿no? Bien, muchas gracias, profesor. Pues siempre es un placer escucharlo. Eh, no sé si Bernardo tenga ya algunas preguntas o quiera como poner sobre la mesa ya un tema de discusión a propósito de lo que nos comenta, las reflexiones que nos brinda el profesor Luis Roca. Iván, muchísimas gracias. Sí, yo quisiera como, si me lo permiten, como empezar especialmente agradeciéndole al profesor Luis por este encuentro tan interesante y agradeciéndote también a vos por haberme invitado y por habernos encontrado en un espacio como esto, que voy a decirlo, yo creo que no se puede dejar de decirlo, y es que es extraño, en el tiempo que hemos estado más confinados por el asunto de la pandemia, es en el tiempo en que nos hemos encontrado con más personas. En estos encuentros virtuales que tienen todos sus debates, todas sus opacidades, sus problemas, pero que resultan muy importantes. Veo que tenemos 41 estudiantes participando de este encuentro, este conversatorio, y también sería bueno invitarlos a ellos a que participen enseguida con las preguntas. Eso es fundamental. Yo quiero como partir de un asunto y que noté que el profesor Luis comenzó con eso, y es el asunto de la vida, ¿cierto? Porque yo también me formé en filosofía, también soy filósofo, estudié filosofía y letras en pregrado. Siempre ese debate estaba ahí, pero no es un debate solamente de la filosofía. Yo diría que es un debate que hay que llevarlo a muchos lugares o a todos los lugares. Y entonces hay un debate de ese asunto de la vida y que posiblemente el profesor Luis nos puede dar elementos para ir nutriendo esta conversación. Y es que siempre en la escuela, como solimos llamar a esa institución que desde la modernidad está aquí, y no solamente en el sentido de los más pequeños, sino hasta los más grandes, en la escuela siempre parece ser que la escuela ha separado el conocimiento de la vida, ha puesto la vida en un lugar y el conocimiento en otro. Entonces, Jadot en el libro Ejercicios Espirituales va a quejarse un poco de eso, que en la filosofía pasó un poco lo mismo. La filosofía se volvió conocimiento, historia, epistemología, etcétera, pero perdió esa relación con la vida. Yo quisiera como preguntarle al profesor Luis cómo resolver esa dicotomía que no solamente está en la escuela, sino está en la vida misma, porque hoy se defiende la vida biológica, pero la vida vivida no. Es decir, nos están diciendo algo así como que defendamos la vida biológica, pero no vivamos. Es decir, no salga a vivir, y quedes en la casa para defender la vida sin vida. Entonces, me parecería interesante que el profesor Luis nos dijera qué piensa al respecto un poco de especialmente esa separación entre conocimiento y vida, y lo que hoy está pasando también en este ámbito de la pandemia. Sí, muy interesante lo que plantea el amigo Fernando, y realmente esta es la clave. Yo, la verdad es que después bueno, voy a separar un poco, si te parece, porque me has planteado dos cosas muy interesantes, la cuestión un poco de la escuela y la cuestión más general, digamos, de este vivir sin vivir, que, bueno,
poco rápido porque tampoco no quiero monopolizar, pero la cuestión de la escuela es que me parece terrible a mí. O sea, yo lo que estoy viendo, y es terrible, es que en el tipo de enseñanza que hay en España, que por una parte hay toda una retórica de la innovación, del aprender a aprender, o sea, hay toda una retórica como si la enseñanza tuviera que ser cada vez menos memorística, cada vez más ligada, digamos, a la práctica, que también habría que ver en qué práctica, pero la realidad es que los niños en primaria mantienen la curiosidad y en el sistema español, que supongo que, bueno, tampoco debe ser tan diferente. O sea, a partir de los 12 años que empieza la enseñanza obligatoria hasta los 16, entre los 12 y los 16 años es terrible porque pierden absolutamente todo tipo de curiosidad. A partir de los de 16 a 18 está el bachillerato, que es posobligatorio, y yo observo cómo los alumnos que van a empezar bachillerato, que en principio es una parte que no es obligatoria, que se supone que son los que tienen más inquietud, que para ellos simplemente es un trámite, o sea, un trámite de decir, bueno, pues ahora vamos a hacer 2 años y ¿qué nos toca hacer? Pues bueno, lo que nos toca hacer es empollar y estudiar. Yo es que he oído cosas tan terribles como una conversación de alumnos en el que uno le dice a otro, oye, pero no copies en los exámenes. Y el otro le contesta, pero si lo que haces tú es aprenderte de memoria, repetirlo en el examen y al cabo de una semana te acuerdas de nada. Entonces aquí el sistema educativo evidentemente tiene que cambiar radicalmente. Yo no sé cómo, la verdad, después de 30 años y ahora ya me permito un poco dejar de pensarlo, porque, bueno, como digo, ahora me voy a dedicar a otra cosa, pero lo he estado pensando y es muy difícil. Pero bueno, en todo caso, el sistema educativo está claro que tiene que cambiar, porque está claro que si en primaria, por lo menos, algunas sí que he visto en algunas escuelas de primaria, que de cara a los niños se puede mantener un poco las que funcionan mejor, este ligamen un poco con cosas vividas, cosas prácticas, pero poco a poco el sistema educativo va anulando todo lo que es la curiosidad, la inquietud y el interés vital, digamos, por el conocimiento. Y luego, relacionado un poco con la segunda parte, que sería relacionado con el tema de la vida, a mí hay una cosa que me preocupa, que es el tema de la experiencia, ¿no? Es decir, hay un artículo pequeño, pero que para mí es muy importante, de un autor que está bastante de moda, que es Giorgio Agamben, que se llama Infancia e Historia, y un poco habla sobre el tema este. Es decir, se ha perdido la experiencia. Es decir, si la experiencia es la transmisión, digamos, de lo vivido, cada vez lo que observamos es cuando no solo los adolescentes, que yo, por ejemplo, pues oigo un poco las conversaciones y en general pues hablan de juegos de la Play, de series. Bueno, no sé, quizás siempre ha sido así, ¿no? Pero bueno, no, siempre no ha sido así. Me refiero que igual hace unos años tampoco era tan diferente cuando yo era, pero creo que sí que lo era un poco, ¿no? Y incluso los adultos, como cada vez las conversaciones son como más anecdóticas, ¿no? Es decir, como si nadie tuviera nada que explicar, ¿no? Y esto está muy relacionado con lo que tú dices, porque al final la experiencia es la transmisión, digamos, de lo vivido, ¿no? Pero parece que ya nadie tiene nada que contar, porque justamente pasa esto que estás diciendo, que quizás es que no se vive, ¿no? Estamos en una sociedad que, bueno, cada vez somos más zombies, ¿no? Hay un maestro zen, que a mí el budismo zen siempre me ha interesado mucho, ¿no? Un japonés que se llamaba Deshimaru, bueno, él, supongo que ahora la sociedad japonesa también
también será muy diferente, ¿no?, de la que vivió él. Pero bueno, él fue uno de los introductores del budismo zen en Europa, y estoy hablando ahora de una conversación, una entrevista que leí de él de hace unos 30, 40 años, ¿no? Y él se sorprendía, decía, bueno, es que aquí es que la gente vive a medias, o sea, la gente está trabajando y está pensando en lo que hará el fin de semana, y está el fin de semana y está pensando, es decir, un poco vivir, digamos, a medias, ¿no? No implicarse directamente en lo vivido, ¿no? Bueno, corto ya, que no sé si tiene mucha relación con lo que tú querías comentar, pero... No, por supuesto, pero Iván me imagino que también quiere terciar en la conversación. Sí, sí, sí. Bueno, de nuevo pues agradecer, y sí, la verdad es que en relación a lo que comenta Bernardo, ¿no? La experiencia de la vida, el vivir como un algo que no está en la escuela. Eh, hay muchas cosas que quiero comentar, pero sobre todo hay una que me parece fundamental y tiene que ver con tu vida, Luis. Hay algo que siempre me ha sorprendido, ¿sí? Yo les decía a ustedes al principio que con Luis hemos iniciado nuestro diálogo, el inicio de amistad, a partir de unas cartas. Y yo le envío estas cartas a Luis, es unas cartas que se titulan Cartas para dejar de amar, amando, ¿sí? Son unas cartas inspiradas pues en Spinoza, pero más que unas cartas filosóficas o académicas, eran unas cartas eh, que, que, tienen que ver con la vida misma, ¿no? Era producto del desamor y de lo que intentas hacer con esa situación dolorosa del desamor en la escritura, en el diálogo, en la reflexión, ¿sí? Y yo se las escribí a un hombre que es Luis, o bueno, se las compartí más bien, ¿sí? Se las compartí para encontrarme con alguien con quien entendía que al hablar de la academia no estábamos hablando solamente, o de la filosofía, no estábamos hablando de un conocimiento alejado de la realidad más cotidiana, y era esa realidad, en este caso particular, del desamor, sino era algo que me atravesaba, y yo quería, en ese acto de dialogar con Luis, acrecentarme y fortalecerme, y también escuchar una voz amiga con quien seguramente podía crecer, ¿sí? Era una experiencia que me marcaba y que hacía que mi relación con el conocimiento fuese completamente diferente, ¿sí? Entonces la pregunta para Luis es, ¿de qué manera haces o procuras que el conocimiento no sea solamente un discurso, no sea un conjunto de teorías, de conceptos, pues que hablamos como maestros, pues para quienes nos escuchan, sino que se articulen pues a su experiencia, porque realmente es en esa articulación donde ellos pueden tal vez hacer de la filosofía lo que la filosofía fue en algún momento de la historia del pensamiento occidental. Esto es una respuesta o una respuesta a una pregunta por la vida, por cómo vivir, ¿no? Sí, yo creo que lo primero que hay que hacer es separar, mejor dicho, perdona, no es separar, es acabar con la separación entre teoría y práctica. La filosofía es una práctica. Cuando a Don le preguntan, le dicen, bueno, su filosofía es básicamente una ética. A Don no le acaba de gustar, y yo esto lo comparto, por esto lo cito, porque parece que la ética sea una cosa práctica, en cambio, pues la epistemología, o sea, la problemática sobre la verdad, la problemática sobre el ser, sea una cuestión teórica, ¿no? Y finalmente es que todo es práctica, porque todo, o sea, la filosofía podemos decir, por ejemplo, en el caso de las meditaciones de Marco Aurelio, ¿no? Los tres temas de los estoicos. Tres temas de los estoicos son la cosmología, la ética y bueno, podríamos decir el conocimiento, ¿no? O sea,
no se trata de decir, bueno, hay una cosa teórica que es el conocimiento, saber qué son las cosas y luego ver cómo todo esto lo aplicas a la práctica, sino que la misma teoría de la verdad debe cambiar tu percepción de las cosas. Es decir, si tú estás pensando sobre la verdad, este pensar sobre la verdad tiene que cambiar lo que para ti es verdad dentro de 5 minutos. Es decir, se trata de interiorizar. Yo por esto comentaba antes que mi manera, digamos, de enseñar filosofía era como cada curso, como si empezara. Es decir, yo en verano siempre hacía como un diseño, decía, bueno, vale, primero, pues no sé, las 2 primeras semanas hablaremos de tal cosa, pero yo simplemente me hacía este esquema. Y entonces lo que hacía era, esto también practicando un ejercicio espiritual, que es lo que se llama el autoexamen matutino, ¿no? Que consiste en, antes de empezar el día, de pensar lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer, pues cuando iba caminando al instituto, que tenía como media hora, pues, entonces iba pensando sobre los temas que tenía que explicar a los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, siempre este pensar, digamos, sobre estos temas, siempre lo hacía en relación a cómo, digamos, esto afectaba, digamos, a mi vida, ¿no? Es decir, la única manera, digamos, de hacer de la filosofía algo vivo es que cada momento de tu vida cotidiana esté atravesado, por decirlo de alguna manera, por los conceptos filosóficos. Y para esto, y ahora voy a decir otra vez el título de un libro de budismo zen, que es Mente Zen, mente de principiante. Y aquí está un poco, yo creo, la clave. O sea, no perder nunca el espíritu, la actitud del principiante. Es decir, cada vez que yo pienso, y digo un poco un tema que parece poco práctico, el tema de la verdad, cada vez que yo pienso sobre el tema de la verdad, estoy empezando desde el principio. Me estoy replanteando desde el principio. Y por decirlo de alguna manera, cada cosa que veo, cada conceptualización, pienso cómo se refleja, digamos, en mi práctica. Y ciertamente es lo que dices tú, o sea, ¿por qué nosotros, tú y yo, que de hecho no nos conocíamos de nada, a través de Facebook, enseguida hubo esta conexión? Por mi parte, porque sabía que tú estabas hablando de una experiencia y de una experiencia que querías entender, digamos, a partir de la filosofía, o una filosofía que querías entender a partir de la experiencia. Y en este momento es interesante. Este momento es interesante, porque para mí no es interesante que discutamos, pues si, pues yo qué sé, si Spinoza quería decir esto o Spinoza quería decir lo otro, que evidentemente es importante porque estamos leyendo a Spinoza, pero en este leer Spinoza, esto que dice, ¿cómo se concreta, digamos, en nuestra vida? Esta yo creo que es la única manera, porque realmente la filosofía académica puede ser, como dice Adot y como decía Fernando, puede ser la muerte, digamos, de la filosofía. Y justo el análisis, digamos, de Adot y de Foucault, que me parece que es un análisis correcto, es que a partir de la influencia del cristianismo, en cuanto que el cristianismo ya se presenta como una forma de vida, empieza a relegarse la filosofía a otra cosa, que primero será la teología, luego será la filosofía académica, ¿no? Pero que continúan habiendo en el siglo XIX, en el siglo XX, actualmente, pues filósofos que quieren hacer de la filosofía pues una forma de vida. Y cuando hablo de la filosofía como forma de vida, aquí también quería hacer, digamos, una precisión.
si la filosofía, si hablamos, digamos, de la filosofía como forma de vida, no es tanto, para mí, para mi punto de vista, pretendiendo decir que los filósofos viven de una determinada manera, sino que los filósofos podemos vivir y vivimos lo mismo que viven los otros. Bueno, en mi caso concreto, en fin, digamos, mi vida cotidiana no es diferente, ¿no? Familia, tengo trabajo, pues, sino que la filosofía te permite una lucidez, una distancia, una reflexión que hace que esto mismo lo vivas de otra manera. Para mí este sería el punto de la filosofía. Es decir, la filosofía como forma de vida quiere decir que te enseña a vivir, no otra vida, sino vivir, digamos, la misma vida de otra manera. Sí. Bernardo, ¿quieres comentar algo? O yo quería señalar algún aspecto pequeño, Dale, Iván, tranquilo. importante para nuestros escuchas, eh, estudiantes de la licenciatura que se están formando en diferentes saberes, matemáticas, ciencias naturales, en lenguas, ¿sí? Entender que cuando hablamos también de filosofía, estaríamos más relacionándonos a un conocimiento, como lo decía Bernardo, que puede ser también el mismo conocimiento de la matemática, el mismo conocimiento de las ciencias naturales, en el sentido de conocimientos que estarían desarticulados de la vida. Y la discusión que estamos dando con Luis es precisamente cómo esos conocimientos, en este caso sobre todo la filosofía, se integra a la vida o es la vida misma, ¿sí? Importante señalar que la pregunta por la filosofía, de hecho, debería ser la pregunta neurálgica de la educación, porque de otra forma también es la pregunta por el pensamiento, ¿sí? Creo yo que en todo escenario, en todo saber, siempre lo fundamental será el pensamiento, ¿sí? Sí, ¿Cómo perdón. pensar la vida? Sí, sí, por supuesto. Vamos a ver, si yo estoy hablando de filosofía, y en esto agradezco mucho a Iván San que haga esta pequeña precisión, si yo estoy hablando de filosofía, no es porque considere que la filosofía sea, pues, en fin, lo único, digamos, que merezca un tratamiento especial. O sea, yo hablaba de filosofía porque es lo que enseño yo. Quiero decir que si fuera profesor de matemáticas, hablaría de matemáticas. Pero yo también pienso, y esto lo he visto, quiero decir, he estado años, en 33 años que llevo de profesor de enseñanza secundaria, como, en fin, podéis pensar, o sea, he visto cientos, miles casi diría, de profesores, ¿no? Porque de todas las asignaturas. Y, a ver, he visto profesores de filosofía que no transmiten nada y he visto profesores de matemáticas, de ciencias, de lengua que transmiten mucho. Es sobre todo este vivir, digamos, lo que tú estás transmitiendo, ¿no? Es decir, no, o sea, un profesor, yo esto lo tengo claro, o sea, quizás la cosa es muy sencilla, pero necesita dos cosas. Uno, querer lo que enseña y otro, querer enseñar. O sea, esto, evidentemente, si falla una de las dos, no funciona. O sea, tiene que haber un deseo de transmisión, pero tiene que haber el deseo de transmitir, de facilitar, o como lo queramos decir, una cosa que tú quieres. Yo quiero la filosofía y otro querrá las matemáticas. Esto es muy importante y esto hay que intentar transmitir, digamos, a los alumnos. Es decir, si no te escuchan, el problema es tuyo, el problema no es de los alumnos. Yo también he conocido profesores que, bueno, pues ellos plantean que tienen un determinado nivel y que, bueno, que si los alumnos no tienen el nivel que le exige, pues que el problema es suyo. Y esto, evidentemente, es un error. O sea, eh, siempre hay alumnos, esto sí que es una conclusión práctica, empírica, en fin, muy clara, digamos, a la que he llegado. Siempre hay algunos alumnos que se interesarán
ya lo puedes explicar mejor o peor. Ellos están motivados, se interesan. Hay algunos alumnos que, por lo que sea, no se interesarán. O sea, por tanto, tampoco creo que el profesor tenga que asumir la responsabilidad total y absoluta de que del primero al último alumno se interesen, digamos, por lo que explica. Pero la inmensa mayoría, que se interesen o no se interesen, depende de ti. De que sepas motivarlos y que sepas transmitir. Y sí que es cierto que yo también estoy en contra, digamos, de las teorías que plantean que, en fin, que es una cosa lúdica aprender, porque evidentemente se necesita disciplina, se necesita esfuerzo, pero detrás de este esfuerzo, de esta disciplina que tienes que acostumbrar a tus estudiantes, tiene que haber la transmisión de este deseo. Eres tú que tienes que transmitirles el deseo. Ellos luego ya pondrán, pero si no hay un deseo de aprender, es que ya pueden esforzarse, que aquí la cosa falla. Quisiera como llevar un poquito la conversación a un asunto que estaba planteado en el conversatorio, valga la redundancia, y era esto de la pregunta por las prácticas de libertad, porque articulándolo pues a todo este asunto de que hemos conversado en esta primera parte, por llamarla así, yo creo que es interesante, porque precisamente eso que usted, profesor Luis, menciona, que tiene que ver con cómo los estudiantes están motivados o no están motivados, cuál es el papel del maestro, me parece que ahí juega ese asunto de las prácticas de libertad, en el sentido incluso, como en principio lo señalaba Foucault, es decir, en el texto pues de las prácticas de la ética, de las prácticas de libertad como ética, el cuidado de sí, plantear entonces en esa relación profesor-estudiante, ¿qué significa eso? Porque a veces uno siente que los estudiantes lo que quieren, como dice un filósofo nuestro, Stanislao Zuleta, los estudiantes lo que quieren es el amo. Los estudiantes buscan quien los dirija de una manera cerrada, a veces dura, e incluso se valora más ese maestro que otros maestros que tienen una intención mucho más flexible, mucho más suelta del trabajo con ellos. Porque obviamente parece ser que no sentimos o no entendemos el valor de la libertad hasta que no tenemos un amo que nos la está quitando, o hasta que no tenemos una dominación que no nos deja vivir, no nos deja sentir, no nos deja mover, por ejemplo. Entonces, pregunto, ¿hasta dónde, qué significa este trabajo con los estudiantes en el ámbito del cuidado de sí y también del cuidado que el maestro o el profesor tiene que tener de su relación con los estudiantes? Ese cuidado que pasa también en relación con el cuidado que debemos tener de lo que conocemos o del conocimiento del mundo, para traer lo que usted decía de los estoicos, de cinismo, etcétera. O sea, ¿cómo pensar eso? ¿Cómo pasar a una pedagogía que nosotros estamos llamando pedagogía de sí, en un trabajo que estamos desarrollando? De pronto en algún momento lo invitamos para que conversemos. ¿Cómo pasar de una pedagogía, voy a llamarla así, de la dominación, bueno, un poco en la perspectiva de Freire, un pedagogo muy nuestro, a una pedagogía de sí, es decir, una pedagogía que le permita al otro construir su propia experiencia en relación con el conocimiento? No es una fórmula, sino qué elementos debería tener eso, ¿cierto? Incluso porque eso permitiría pensar de nuevo en una perspectiva de lo que significa formar un maestro en esas prácticas de libertad. No sé usted qué piensa, profesor Luis, al respecto. Bueno, y por supuesto, si Iván tiene algo también. Sí, esto, vamos a ver, es el problema, evidentemente. O sea, el problema es cómo mantener la autoridad en una enseñanza no autoritaria, ¿no? Esto es la dificultad. El mismo Foucault, Michel Foucault, que estuvo tantos años dedicado, digamos, al tema del poder,
a lo que llama microfísica del poder, cómo el poder está en todas partes. Al final, su reflexión es, bueno, es que quizás el problema no sea el poder. El poder es que están inevitablemente en todas partes. El poder es un tipo de relación, por ejemplo, que tiene cualquiera, digamos, que de alguna forma conduce o influye sobre el otro. Por tanto, el profesor, digamos, ha de tener, digamos, algún poder, ¿no? Pero dominación es cuando ya pasamos a una relación, digamos, de jerárquica con el otro, que esto es lo que se tiene que evitar. Entonces, digamos, ¿cómo mantener el poder sin dominio o cómo mantener una relación de autoridad? Porque el profesor, evidentemente, su lugar implica un reconocimiento, digamos, de los alumnos, ¿no? No, no podemos considerar, y esto sería el otro error, o sea, considerar que la relación entre profesor y alumnos es una relación entre iguales, porque ocupan lugares diferentes. Pero ¿cómo ocupar este lugar de autoridad, de reconocimiento, sin que esto implique, digamos, una relación autoritaria? Esto es el problema. Y yo cuando evidentemente en toda mi carrera lo he intentado y 40.000 veces les he dicho a los alumnos, queréis un amo y lo tendréis, porque el profesor autoritario, estáis totalmente callados y yo que os doy margen, pues me estáis haciendo la clase imposible. Y evidentemente, pues esto lo tienes que asumir. Y bueno, y alguna vez los alumnos me han dicho, sí, pero a tal profesor le tenemos miedo y a usted le tenemos respeto. Y esto es una cosa que me ha permitido, digamos, tener la fuerza para continuar, decir, pues vale, pues si yo fuera un autoritario, pues los alumnos estarían más callados, estarían más cómodos, pero no es mi apuesta. Y aquí, pues, el juego entre dar margen, permitir que hablen, no imponer, digamos, un orden militar, que sí que a veces con los alumnos parece que, y sobre todo depende de qué edad es lo que quieren, ¿no? Pero yo creo que este es nuestro desafío y esto es una cosa que, bueno, pues yo creo que estamos en proceso de construir y que, como has dicho antes, Fernando, no hay fórmulas, pero este es el empeño, evidentemente, que la educación sea una práctica de libertad, que tú estás transmitiendo algo a los alumnos, tengan la edad que tengan, que les permita ser más libre de pensamiento, ser más libre de actitud, porque si no, no tiene sentido, digamos, lo que estamos haciendo. Y esto, evidentemente, a veces es duro porque... Sí, no, No, perdona. no, profesor, iba a decir que además ese ejercicio nos resuelve un asunto que es muy problemático y es de siempre buscar culpables por fuera Sí, de uno mismo. Y entonces, claro, si el estudiante tiene un amo, tiene alguien que le domina y toda esa cosa, entonces va a poder decir, no, es que eso es culpa de ese profesor, exacto. eso es culpa de la escuela, eso es culpa de la iglesia, eso es culpa del jefe, toda esa cosa Cierto. que ya había anunciado en que es la ilustración, ¿cierto? Yo creo que aquí sería de hacer ejercicios, eso, es decir, de una ejercitación sobre el cuidado de sí, de hacerse cargo de sí mismo, porque Sí, sí, realmente la formación deriva un poco de lo que uno, como le gusta decir a Iván San, de lo que uno va recogiendo de esos maestros memorables. Yo le digo a él que no son solamente memorables porque son muy buenos maestros, sino también porque son malos, porque son maestros que dejan huella y recoger eso, pero también lo que hace uno consigo mismo, lo que hace uno de su existencia, de su vida, que eso es muy interesante, como usted lo decía, eso no es un asunto solamente de los filósofos, eso es un asunto de las personas, de cualquier persona, tendría que hacerse cargo de sí misma. Ahora, entonces, esos ejercicios espirituales tendrían que ver con eso, con esas prácticas que nos permiten sí, hacerse sí, cargo de sí, sí mismo. Y usted las exactamente. mencionaba, Y que de alguna escritura, manera te permiten sí,
bueno, que esto también lo decía Foucault, ¿no? El gobierno de uno mismo y el gobierno de los otros, ¿no? Si entendemos lo de gobierno en el buen sentido de un profesor que tiene una relación, que intenta enseñar, que intenta facilitar, es muy importante que uno sea capaz, digamos, de mantener una serenidad, de no dejarse llevar por la esclavitud de las pasiones, ¿no? Por la ira, por, por, por la vanidad, por pensar, es decir, bueno, que de alguna manera, digamos, sin intentar, evidentemente, hacer de un maestro un héroe, pero sí que es importante que los maestros, los profesores, nos trabajemos en este sentido, ¿no? En el sentido de ser capaces, digamos, de tener la serenidad suficiente para a veces, pues esto, aguantar situaciones que son desagradables, pero que nosotros sabemos que la tenemos que mantener, porque si no ya pasamos a lo que es la enseñanza autoritaria, ¿no? Que evidentemente no es lo que pretendemos. Y bueno, Pablo Freire, que yo en su momento lo estudié, parece una excelente referencia, digamos, para ver el camino que se tiene que seguir, ¿no? Claro, porque también lo otro que es bien importante y tiene que ver, insisto, de lo que significa el cuidado, porque es un problema ético, es un problema político, es un problema estético, y para decir sencillamente que está en la vida misma, que está en cada momento, en cada encuentro que se tiene con el otro. Y en ese Sí, sentido, todo esto de la formación pasaría a ser otra cosa, porque es increíble cómo hoy la formación se parece fundamentalmente es a los títulos, al sí, conocimiento, sí. a si respondemos bien a las pruebas, Sí, a una sí. sociedad hecha con base en los premios y en los castigos, una taxonomía de los malos y los buenos, del estudiante que es excelente y el otro que no que sirve, el que pierde, toda esa cosa, yo creo que sería puesta en un lugar distinto si somos capaces de trabajar un poco en la perspectiva de decirle al estudiante, no, hay que hacerse cargo de sí mismo, nadie se va a Sí, hacer sí, cargo sí, sí, por sí. usted. Creo Bueno, que y enseñar, exacto, enseñar, digamos, a los estudiantes, tenga la edad que tengan, que tienen que responsabilizarse, o sea, que se tienen que hacer cargo de su vida sin caer, por supuesto, lo que sería el, 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 el error, digamos, neoliberal, que sería decir, pues bueno, todo el mundo es responsable de todo lo que le pasa, la sociedad somos un conjunto de sí. personas y cada uno tiene lo que se merece, que ya nos entendemos y ya que no sabemos que la cosa no va por aquí, porque también hay una dimensión política y que también este responsabilizarse por uno mismo también quiere decir implicarse políticamente o hacer cambios políticos, ¿no? Pero en el sentido que lo estamos diciendo, pues sí, el magnífico texto de Kant, de que es la ilustración, ¿no? Que dice, hazte cargo de ti mismo, ¿no? Que es un texto extraordinario, sintético y que es el espíritu de esto, ¿no? Atrévete a pensar, hazte cargo de ti mismo y que como él mismo dice, bueno, los peores enemigos son el miedo y la pereza, ¿no? Para hacerlo. Y evidentemente pues darle la culpa al otro, pues bueno, sería el otro extremo. O sea, ni la culpa la tiene cada individuo, ni la culpa la tiene la sociedad. Cada cual le corresponde, digamos, una parte y hay que saber, digamos, cuál es la parte que te corresponde a ti y la que no. Pero evidentemente esto que dices es cierto y es un problema. Muchas veces es que es esto, se busca igual un profesor autoritario y tienes que tener mucho dominio de sí, mucha serenidad para ser capaz a veces de enfrentarte a esto, ¿no? Porque bueno, esto a veces es duro, ¿no? Es duro que los alumnos te digan directa o indirectamente, pues bueno, si la cosa no funciona es porque es poco autoritario, que a veces no lo han dicho. Y bueno, saber asumir esto y no pasar a lo reactivo y decir, pues bueno, a partir de ahora, pues mano dura, esto es difícil. Yo creo Que nos tomamos aquí la palabra el profesor Luis y yo. que no, estaba pensando en una cosa
que con todos los que estamos acá en este encuentro virtual hemos venido conversando en torno pues a Freire, también a Spinoza, y era la idea de no saber de nosotros mismos, y quien no sabe de sí no sabe del otro, ¿sí? De otra forma, en Freire, quien no sabe de su situación concreta de opresión, ¿sí? Tiende a leerse en el testimonio que el opresor le da, ¿sí? Sí. Es decir, vivimos en el testimonio del otro. Y este es un tema, pues, que todos los que estamos aquí presentes, pues, hemos ya conversado, ¿sí? Porque, pues, hace parte del curso Historia de Imágenes y Concepciones de Maestro. Creo que no saber de sí y no saber del otro implica muchas veces no saber leerlo al otro, ¿sí? Y en este caso, no saber leer, incluso no saber diferenciar un buen maestro de quien, digámoslo así, ocupa otra figura de la formación y puede ser un buen docente. Puede ser simple y llanamente un alguien que nosotros, por ejemplo, en el curso hacemos una distinción basándonos pues en las palabras de Carlos Mario González y en algunas discusiones en el orden de la educación y es, por lo menos acá en Colombia, diferenciar entre un maestro, un profesor y un docente, ¿sí? Para decir que, por ejemplo, un profesor es alguien que tiene un amor por el saber, ¿cierto? Digámoslo así, por ejemplo, el profesor de matemáticas es alguien que quiere ese saber, que quiere enseñar ese saber y que transmite la pasión por ese saber. Y que, sin embargo, pues de lo que sabe es de eso, de ese saber, de la matemática, ¿sí? Diferente a un maestro que, incluso haciendo alusión pues a a la referencia que da Foucault de lo que sería un maestro, pues sería ese alguien que tendría una preocupación por la preocupación más íntima que tiene cada quien por la vida, ¿no? Es decir, aquí la pregunta es cómo vivir y ahí el valor pues de los ejercicios espirituales, ahí el valor de esto que estamos llamando el trabajo sobre nosotros mismos. En esa línea entonces me hacía eco pues como esta cuestión de, bueno, pero finalmente cómo, ¿no? De qué manera hoy y siempre eh, eh, logramos, resistimos, trabajamos de tal manera que podamos no ser el otro, ¿sí? No sé qué autor decía que el infierno es el otro, ¿sí? No ser el otro, ¿sí? No ser quien nos oprime, ¿sí? Y pensaba mucho en las referencias pues de Spinoza, en la lectura de Deleuze, ¿sí? Esto no es tan ajeno a quienes nos escuchan porque hemos podido acercarnos a eso. Cuando, cuando uno, digámoslo así, señala al otro como el culpable, o de hecho señala al otro, reconoce al otro eh, como un alguien memorable, pero sin hacer una distinción clara respecto a qué, porque puede ser un alguien memorable respecto a una sociedad donde lo memorable es, como lo decía por ejemplo el profesor Bernardo, es un alguien que sabe de muchos autores y de muchos conceptos, ¿sí? Un alguien que se presenta con un discurso sumamente elaborado, enriquecido y de hecho una gran pasión pues por lo que enseña y que sin embargo en su vida cotidiana e incluso en su vida una vez termina el discurso pues es otra cosa, ¿sí? Es un alguien completamente ajeno a lo que habla, ¿sí? Y creo que ya en lo particular de cada quien, saber de sí mismo implicaría todo un ejercicio de conocimiento y de construcción de lo que se es. Entonces recordaba también Luis y el profesor Bernardo, con quien hemos hablado mucho de este aspecto, de que esto que llamamos los ejercicios espirituales o esto que llamamos las herramientas de sí, ¿cuáles son? ¿No? Y capaz, por ejemplo, la escritura, la lectura, ¿sí? Por supuesto, y por encima de todo, pues la reflexión, el caminar. Hablaba el profesor Luis de cómo en el camino mismo del desplazamiento, del movimiento, se trabajaba con las ideas, el escuchar, el dialogar, ¿sí?
Son cosas que hacen parte de lo cotidiano y que sin embargo si no somos conscientes de ellas y si además si no las inscribimos en un horizonte que tenga que ver con el trabajo sobre sí mismas, terminan diluidas, ¿sí? En una suma de actividades muchas veces inútiles que de hecho hoy en día uno diría, bueno, ¿para qué leo? ¿Para qué pienso si ya todo está dado, si ya todo está en la web? Esto es una cuestión a propósito de lo virtual, ¿no? Ya, bueno, esas discusiones ya están dadas, eso ya lo dijo ese autor, eso ya está en el diccionario, ¿sí? Y no hace parte, pues, de mi experiencia. Creo yo que cada acto de pensamiento es un acto de creación y se crea a partir de la experiencia propia. De otra forma, y acá ya pues como un segundo tópico también para ponerlo sobre la mesa, no hay realmente un ejercicio de formación y de cuidado de sí, de un hacerse cargo de sí mismo, si previamente no hay una pregunta por la vida, si previamente no hay un dolor de vivir, si previamente no hay una sensibilidad respecto a esto que nos sucede. Incluso en este momento de pandemia, donde muchas veces ante la gravedad para la vida y para la vida humana de lo que está sucediendo, muchos podríamos relacionarnos con esta situación como si fuese una cosa más, como si fuese parte de una película que pronto llegará a su final y la vida se encausa de nuevo en esa normalidad que parece un sueño del que nunca despertamos, ¿sí? Es muy importante ese tema, e incluso pues de verdad qué valor tiene la escritura y les pregunto a mis colegas, qué valor tiene la escritura, qué valor tiene la lectura, qué valor tiene el pensamiento, ¿sí? O qué otras cosas también hacen parte de eso, que puede ser eh, el cómo de esos ejercicios espirituales, ¿sí? El cómo de esa lucha, ¿sí? El cómo de ese ejercicio de emancipación que pueda llevar a cabo un individuo sobre sí mismo. Sí, o sea, bueno, en el caso de la escritura para mí es fundamental. Eh, yo creo que una buena referencia son las meditaciones de Marco Aurelio, que es una idea de escritura sobre sí, que es diferente, digamos, de algo muy moderno que es el diario íntimo, ¿no? El diario íntimo, tú explicas, que además está quizás demasiado centrado en los sentimientos, no va, digamos, por la línea de lo que planteo. Las meditaciones de Marco Aurelio, bueno, invito a todo el mundo a leer, los estudiantes, porque además es muy claro, ¿no? Marco Aurelio lo escribía para él, no lo escribía ni tan solo, digamos, para ser publicado, pero lo que hacía, lo que le preocupaba, y yo creo que tenemos que volver sobre esto, es sobre las prácticas. O sea, no tanto, pues yo he sentido esto, yo he sentido lo otro, sino las prácticas. O sea, yo creo que es importante incluso que explicitemos, que reflexionemos sobre los principios que nosotros pensamos que deben guiar, digamos, nuestra vida, ¿no? Y esta escritura es mucho pensar sobre lo que vas viviendo, porque también escribir es transformar lo que vives en experiencia, porque en el momento que lo escribes, ya digo, no únicamente centrado, digamos, en lo que sientes, sino lo que sientes, lo que piensas y sobre todo lo que haces, pensar la manera como lo has hecho, la cuestión del autoexamen, escribir es un autoexamen en cierta manera, digo. Después, la Iglesia, y esto también lo señalan Nadot y Foucault, luego lo ha reciclado en el sentido de que el autoexamen es pensar si es pecado o no es pecado. No es una cuestión de pecado ni de culpa, sino simplemente pensar, escribir lo que has hecho, las experiencias que has tenido, de qué forma, digamos, has actuado, si piensas que has actuado siguiendo tus principios o no, por qué no lo has hecho. No una idea de culpa, sino una idea de responsabilidad, porque la responsabilidad está claro que solo es posible si uno es muy consciente, digamos, de lo que hace y de las consecuencias. Y escribirlo
a mí me parece fundamental. Bueno, yo hace años que lo hago, cada 2 o 3 días escribo, digamos, sobre las cosas cotidianas que me están pasando. Escribo sobre lo que considero significativo, pero que no tiene por qué ser algo especial. Y intento pensar realmente lo que he vivido. O sea, la escritura puede ser una manera de transformar lo que uno vive en experiencia. Por supuesto, la lectura. Pensemos que Goethe dijo que a los 80 años empezó a saber leer. Saber leer es muy difícil. Y aparte de las lecturas, en fin, como entretenimiento, incluso literarias, la lectura que nos enseña cosas sobre la vida y una lectura muy atenta y muy concentrada. Una lectura lenta, dejar que las cosas te vayan entrando, ir asimilándolas, ir también cuestionándolas si quiere, pero que esto es muy difícil. Y por supuesto el diálogo. El diálogo es muy difícil. Ahora nosotros estamos dialogando y esto está muy bien, porque estamos dialogando en el sentido que es una conversación para aprender. No es un debate, no es una polémica, no es un a ver quién sabe más, no es... Todo esto es inútil. Y en cambio el auténtico diálogo en el cual estás compartiendo, porque dialogar lo deberíamos entender como son dos lógicas, diálogo, ¿no? Pero dos lógicas que no se contraponen, sino que se comparten y al final buscamos todos lo mismo, que es la verdad sobre las cosas, ¿no? Y, en fin, todos estos ejercicios que fíjate que tú mismo lo has dicho. Y, a ver, podemos decir, bueno, todo el mundo lee o mucha gente, bueno, no, ahora cada vez menos, pero en fin. Pero no es solo leer, puedes escribir, puedes dialogar de una manera totalmente distraída que no te aporte. Y en esto estoy totalmente de acuerdo con... Para que sea realmente un ejercicio tiene que ser algo poco mucho transformador. Estás leyendo algo y después de lo que has leído, después de lo que has conversado, después de lo que has escrito, ya algo en ti ha cambiado, que sea poco. Igual que las clases, o sea, lo que es extraordinario, que nunca se consigue, por supuesto, pero es que tú empieces una clase y bueno, que lo que buscas, lo que quieres, es que después de esta clase, el alumno, aunque ha aprendido algo, pero es un poco diferente. O sea, esto es hay un libro que no sé si ha llegado aquí, que de un psicoanalista italiano que a mí me gusta mucho, que se llama Massimo Recalcati, que aquí le han publicado un libro que se llama La hora de clase. Y es un libro que es sensacional porque él explica también de su experiencia y que esta hora de clase, que tiene que ser una cosa preciosa, ¿no? Es decir, que no puede perderse, en definitiva, que uno no puede, o sea, él dice, bueno, vale, se puede hacer una huelga, pero es que una huelga de estudiantes, pero perder una clase tiene que ser como el profesor que hace huelga y que pierde, digamos, lo que gana en un día. O sea, tiene que ser una pérdida, porque si es igual, en fin, yo, por ejemplo, en España, que, bueno, más o menos se hacen huelgas de tanto en tanto de enseñanza secundaria y que los alumnos, pues, sobre todo, pues bueno, los que tienen más jóvenes, por supuesto, 12, 13, 14 años, al final identifican un día de huelga con un día de fiesta. Es muy triste, primero porque se pierde el sentido de huelga, ¿no? Y segundo, porque ver realmente la alegría de no dar un día de clase, pues dice poco en favor, digamos, no de los alumnos, sino de los profesores y la sociedad, porque al fin y al cabo son nuestro producto, ¿no? Yo quisiera como señalar algo sobre eso, esa orientación que nos hace Iván, esa pregunta tan interesante alrededor de la escritura y la lectura, porque resulta que en el neoliberalismo, en este capitalismo exacerbado que vivimos, eso se lleva también a las cifras. Es decir,
y se lleva, especialmente en el mundo académico, a un asunto más jodido todavía, y es que los que estamos en las universidades, los profesores que estamos en las universidades, tenemos que hacer mea culpa de eso. Nosotros también terminamos esclavos, sometidos por esas prácticas de las revistas indexadas, de la academia, que todo lo maneja en las cifras y se ha perdido un lugar fundamental que sí es una experiencia distinta de la escritura y de la lectura, como es el ensayo. Entonces, el ensayo ha perdido valor en la academia, de hecho ya casi que no se acepta. Entonces, y esa relación con la autoridad es muy problemática, porque usted cuando escribe una revista indexada tiene que poner las 50 citas, porque o si no, entonces parece ser que no estuviera escribiendo en la perspectiva de toda esta cosa. Entonces se vuelven cifras, se vuelve incluso un asunto que tiene que ver con el sueldo, con la importancia, con el reconocimiento. Entonces a uno le llega a la memoria, o a mí siempre me llega a la memoria, el grito elevado de Nietzsche en Ecce Homo cuando dice, bueno, hasta ahora he hablado de todo el mundo, ahora voy a hablar de mí mismo. Pero es ahí donde está el problema, que parece ser que nos enajenamos y hablamos de todo menos de lo que somos, de lo que vivimos, de lo que sentimos. Sí, sí. Y a mí me parece muy interesante escucharlo a usted, profesor Luis, porque a veces se cree que hablar de sí mismo es como un acto de egoísmo. Y era un poco lo que creo que una estudiante ponía, Miguel, un estudiante lo ponía en el chat, relacionando también un poco eso de algo que Iván Sánchez les había mostrado en clase de una conferencia de este profesor, discúlpenme, Carlos Mario González. Sí, y es ese asunto de qué significa eso, ¿cierto? ¿Qué significa asumir la escritura y la lectura como una práctica de sí? Y voy a decirlo, como decía Kafka, uno escribe es para espantar sus demonios, pero nosotros terminamos atrapados un poco en la evidencia, y eso es muy jodido, muy problemático, ¿cierto? Y Foucault lo decía con sus estudiantes, bueno, esto es lo que pienso yo, ustedes piensen lo que quieran, un poco en esa perspectiva misma, es decir, esa relación con la escritura y con la lectura, especialmente en estudiantes que se están formando, a veces también muy problemática, porque a veces el criterio es que, ¿cuántas páginas tiene eso que tengo que leer? O es que y un poco lo que decía el profesor Luis, no somos lectores, no rumiamos la lectura, no rumiamos la escritura, nos movemos un poco como por las cifras, que si son muchas, que si son pocas, pero el valor de eso es muy problemático. Hemos comenzado a darle patadas a la literatura, al ensayo, a ese ejercicio de las historias de vida. Eso lo hemos cogido a patadas. Entonces hay un problema y los estudiantes lo sienten y lo viven. Y ahí hay un asunto en el que hay que trabajar mucho. Pero en la institución escolar, y digo escolar desde la escuela, desde el preescolar, transición hasta los doctorados, estamos atrapados en esa escritura que creo que Barthes llamaba la escritura parasitaria, una escritura que no nos permite narrarnos, no nos permite contar la experiencia. No como un ejercicio egoísta, quizás individual, sino como un ejercicio incluso del reconocimiento de los otros, ¿cierto? De que esto es lo que nos pasa. Pero ahí hay un asunto que en la formación es muy problemática. Yo creo que está relacionado también con un asunto de lo que, y lo anoté aquí ahorita escuchándolo, Iván, con el asunto a veces de la vocación del maestro, que si el maestro tiene vocación o no tiene vocación. Yo escuchando al profesor Luis noto y creo que uno se vuelve maestro, se inventa como maestro, no nace como maestro. Es decir, uno no nace con una relación con la escritura y lectura vocacionalmente. Es decir, no es que uno, no, es que yo desde siempre he sido así. No, uno es un acto de modificación. Y la lectura y la escritura lo que hacen es eso, transformar, modificar, como decía el profesor. Me parece eso muy interesante
Y yo creo que a veces es un trabajo que hay que hacer, porque con los estudiantes, insisto, de contar un poco qué significa la escritura, qué significa la lectura, eh, porque estamos en un dilema, ¿cierto? En un dilema, porque el ser humano es eso, es muy humano y siempre el reconocimiento le viene bien y siempre se infla como un sapo cuando lo están reconociendo. Pero en la soledad, en el ejercicio de escribir para sí mismo, ese reconocimiento seguramente no va a estar ahí cerca. Y es ahí donde comienza a aparecer un problema bastante interesante y que hay que trabajarlo, me parece a mí, todo proceso de formación. Bueno, no, lo que has dicho es muy interesante, pero yo no voy a decir nada para que puedan hablar también los alumnos, que si no, me da miedo que se queden sin palabra, ¿no? Y, Eso, ahí les cuento que hay dos comentarios, ya lo citaba el profesor Bernardo, nos comenta Miguel, un algo que ya previamente habíamos escuchado en las palabras también de Carlos Mario González, hablando de Nietzsche en torno al pensamiento, un algo que cita el profesor Luis, de nadie puede construir el puente para que puedas cruzar el río de la vida, nadie más que tú mismo. Hay sin duda innumerables caminos y puentes y semidioses que te llevarían a través de este río, pero solo a costa de ti mismo. Te venderías solo a costa de ti mismo te venderías y te perderías, ¿no? Entonces lo cita Miguel y nos hacen una pregunta, me parece muy importante, Manuel Arcila, dice que el profesor nos ha hablado, el profesor Luis nos ha hablado acerca de que hay un problema en la escuela, en la medida en que nos enseña a vivir, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cómo puede la escuela retomar las preguntas por el cuidado de uno mismo y el vivir bien? Sí, creo yo que no es solo la escuela, sino cómo nosotros los maestros podemos integrar esos cuestionamientos, ¿sí? ¿Qué es lo que se necesita? bueno, ya me gustaría saberlo, ¿no? Pero yo de todas maneras, es un tema que ya digo, he pensado mucho y bueno, yo he pensado mucho, digamos, desde el punto de vista de la parte, digamos, que me afecta, que es la educación secundaria. La educación primaria es muy diferente, entiendo por educación secundaria. Yo, como profesor de filosofía, normalmente he tenido dentro de la educación secundaria, digamos, a los mayores, ¿no? Entre 15, 18, ¿no? Pero bueno, en España empieza a los 12. Y, pero yo creo que tendría mucho que ver con, o sea, hay varias cosas. Una sería volver, digamos, a la cuestión fundamental. Es decir, hay un texto de Nietzsche que dice que la educación, porque Nietzsche, bueno, habla de muchas cosas y a veces las cosas más de matices, que dice cosas importantes, no se conocen. Pero bueno, dice la educación tendría que ser enseñar a ver, enseñar a escribir, enseñar a leer y enseñar a hablar. Es decir, centrarnos mucho en lo fundamental. Es decir, lo fundamental quiere decir, igual no tener, o sea, tantos tecnicismos por ejemplo, literatura o lengua, de explicar qué es un sujeto, qué es un predicado, que a veces sí que, evidentemente, se tiene que explicar, pero yo veo que igual se insiste, se repite esto y los alumnos, por ejemplo, no escriben, ¿no? O sea, la cuestión de la lectura, ¿no? O sea, la cuestión de la lectura, la cuestión de enseñarles a escribir, la cuestión, por ejemplo, una cuestión que yo no sé en Colombia, pero por ejemplo, yo he hablado he tenido alumnos, profesores de estos que vienen a formarse como tales, que han estudiado, por ejemplo, en Italia, que por ejemplo en Italia les enseña mucho, digamos, lo que es el desarrollo de la competencia oral, o sea, están acostumbrados a hablar delante de los compañeros, es decir, las cosas más elementales, hablar, escribir y sobre todo muy ligadas, digamos, a lo que es la propia experiencia, ¿no? Esto por una parte, pero por otra parte, yo me he encontrado con un problema que se está viviendo también ahora en
Barcelona, que muchas escuelas de primaria bueno, que van en una buena línea en el sentido de acompañar a los alumnos y tal, igual la cuestión de la opinión, es decir, enseñarles desde muy pequeños que tienen que opinar sobre todo, hace que no acaben de entender, y esto también es importante, que para opinar hace falta escuchar, hace falta formarse, es decir, es que a veces se puede caer en las dos cosas, o sea, quiero decir, igual no se les da los elementos para que puedan formar una opinión, pero al mismo tiempo, desde muy pequeños se les enseña que tienen que opinar sobre todo, ¿no? Y entonces, bueno, es muy difícil, pero de todas maneras hay que volver, digamos, a lo elemental. Lo elemental quiere decir enseñar a pensar, enseñar a hablar, enseñar a leer y sobre todo enseñarles esto, y vuelvo a repetir lo que decía, que en esta época que todo va tan rápido, que todo el mundo opina, que hace falta un tiempo. Aprender, digamos, este tiempo, ¿no? Y sobre todo, bueno, yo creo que la cosa iría por aquí, que igual estoy descubriendo el Mediterráneo, igual no estoy diciendo nada que no se sepa, pero que bueno, que la cosa tiene que ir por aquí, o sea, volver a centrarse en las cosas más básicas y ligarlas, digamos, con las propias experiencias vitales, ¿no? Que tampoco no sé cómo se hace, ¿no? Pero que la cosa va un poco por aquí, ¿eh? En todo caso, lo que yo discrepo mucho es que haya una teoría pedagógica buena, en el sentido de decir, bueno, no, ahora se han acabado las clases magistrales, ahora vamos a hacer, por ejemplo, en España ahora hay una cosa que está muy de moda, que son los proyectos. Decir, bueno, pues ahora los alumnos, en lugar de enseñarles matemáticas, física, pues van a hacer un proyecto sobre una cosa, yo qué sé, sobre un planeta. A partir de aquí, que la idea está bien, pero bueno, también hay que saber, digamos, vamos, que para que puedan hacer un proyecto, igual también hace falta alguna clase magistral. Entonces, combinar diferentes técnicas, pero yendo muy a lo básico y no pensar que hay una teoría pedagógica, que es la fórmula mágica, que solucionará, digamos, el problema, ¿no? Profes, les cuento que tenemos una pregunta adicional y yo pienso pues que ya podemos ir dando también cierre al encuentro. Me parece que ha sido un encuentro bello, especial, cierto, profundo. También invitar pues a los participantes que si alguno quiere dejarnos escucharlo y escuchar su opinión, sus preguntas, sería maravilloso. Sara me ha enviado por privado, creo que ella seguramente lo intentó enviar en público, pero algo pasó. Y sin embargo, es una pregunta para todos. Dice, en el momento en que estaban hablando de dejar huella, ya sea de una manera positiva o negativa en la vida de sus estudiantes, me pasó una pregunta por mi mente. ¿Creen ustedes que han dejado una huella en sus estudiantes? Si es así, ¿qué creen que fue lo que hicieron bien o mal para que sucediera eso? Nos pregunta Sara. Yo voy a adelantar al profesor Luis, que seguramente tendrá más elementos para responder a esto, pero yo quiero simplemente contarlo de esta manera. Obviamente sería muy pretencioso uno decir que ha dejado huella, pero seguramente uno ha cometido errores que dejaron huella, pero seguramente ha hecho cosas que sí, que han dejado esa huella. Yo quiero contar una anécdota, una experiencia. Yo fui profesor de filosofía en bachillerato también durante mucho tiempo antes de llegar a la universidad. Y enseñaba en un colegio y bueno, un poco como con esas condiciones que mencionaba el profesor Luis, de estudiantes que se interesaban, de estudiantes que no se interesaban. Y yo pues decidí un día llevar los estudiantes a un árbol grandísimo, porque era un colegio muy amplio, muy campestre, y había un árbol muy bonito, nos sentábamos ahí a conversar. De ese colegio ya no queda nada porque ahí es una urbanización, más cemento. Aprovecho pues para contar también ese asunto.
Y de esos encuentros, una vez, cuando estaba terminando uno de los años, un estudiante me entregó una cartica. Él se llamaba Felipe. Eh, lo que Felipe contaba en esa carta era un poco como la experiencia que había tenido con esos encuentros que en momentos fueron duros, fueron difíciles. Si a mí me preguntaran si esa es una huella, yo diría sí. Yo nunca, pues, volví a ver este estudiante, nunca lo volví a encontrar. Conservo esa carta y me parece como muy llena de la vida, del existir. En esa carta, por supuesto, que no había nada de conocimiento de la filosofía, ni de la historia de la filosofía, ni esas cosas, sino un poco de lo que él sentía, de lo que él, de unos hechos muy malucos que hubo en ese grupo también, lo recuerdo. Entonces, yo creo que es ahí donde él pudo encontrar un recurso para mostrar la imagen de lo que pasaba con este profesor, que en ese momento además yo estaba iniciando mi magisterio, etcétera, en un colegio. Entonces, es muy difícil esa pregunta que hace la estudiante, porque, insisto, sería muy pretencioso, pero hay unos indicios, hay unos indicios. Otros es cuando uno va por la calle, porque había, bueno, eso también se ha ido acabando desafortunadamente, no sé si en España sucede, pero aquí en Colombia, eh, uno siempre, o yo siempre, enseñé en un municipio que se llama Sabaneta, en secundaria, y vivía ahí. Y entonces uno se cruzaba todo el tiempo con los muchachos que estaban estudiando y, y vivían ahí en el municipio. Era muy propio de vivir en el lugar donde se enseñaba o de enseñar en el lugar donde se vivía. Y después de muchos años que he regresado a ese municipio, me he encontrado con estudiantes y se acercan a saludarme. Y ahí hay un asunto de eso que podría ser una huella que uno dejó. Sí, insisto, sería muy pretencioso, pero yo creo que cuando un estudiante se acerca y agradece, yo creo que estaría por la vía del agradecimiento y agradece, y ahí hay un asunto que a uno lo hace repetir una cosa que yo siempre digo en el famoso Día del Maestro, que esta es la profesión más hermosa del mundo. Eso sí, pues, y lo siento así en esos encuentros, con todas las cosas difíciles que siempre pasan. No quería decir. Gracias, profe. Sí, o sea, en el fondo yo creo que uno deja huella cuando está transmitiendo realmente con sentimiento, cuando se está, digamos, entregando, o sea, cuando se implica. O sea, esto yo es lo que he intentado durante, ya digo, estos 33 años y, bueno, pues, digamos, puedo decir con orgullo que justo hace poco pues un alumno de segundo bachillerato, pues envió una carta a los profesores refiriéndose uno a uno y en mi caso decía pues que era el profesor que le había influido más estos 2 años porque le había hecho cambiar, esto aquí es la clave, ¿no? Su manera de ver, digamos, todos los problemas de tipo moral, ¿no? Entonces, claro, dejas una marca cuando, por supuesto, la marca tiene que ser buena, o sea, la marca tiene que ser buena, aunque a lo mejor empiece mal, porque a veces he dejado, estos alumnos que igual les he dejado más marca, a lo mejor puede empezar por una discusión. Yo de todas maneras he de decir una cosa, ¿eh? Y yo hablo de serenidad, pero a veces he perdido los nervios con algún estudiante y le he faltado al respeto, pero siempre que le he faltado al respeto, he ido con el estudiante y me he disculpado. Y esto a veces ha sido una marca, ¿no? O sea, algún estudiante le impresionó que fuera capaz de reconocer que, pues bueno, que me había pasado, que le había faltado el respeto. Y siempre, ya digo, dirigirse con sinceridad, implicarse con veracidad. Si lo haces de esta manera,
yo creo que siempre, prácticamente a todos los estudiantes les dejas una huella. Y como mínimo le dejas una huella ética. Y una huella ética no quiere decir que hables de ética, como sabemos, ¿no? Quiere decir que seas capaz bueno, pues de dar un cierto ejemplo y tampoco, en fin, no creo que el profesor tenga que ser un modelo, pero transmitir como una actitud de sinceridad y de veracidad, digamos, en la relación. Bueno, pues ya se nos va acabando el tiempo. Tal vez en relación pues a esta pregunta, yo creo que para mí lo fundamental es crear traumas, yo creo. Me hace pensar en un acta con la que iniciamos todos en el curso y es un acta donde todos firmamos y que yo escribí y donde digo que el acto de pensar es un acto doloroso, pues a propósito de las palabras de Sócrates, y que ese acto doloroso traerá consigo momentos de frustración, momentos de impotencia, momentos de sentirse arrinconado, momentos pues finalmente de dolor, y que sin embargo también será el camino que posibilitará pues el potenciarse a sí mismo, el nacer para sí mismo, ¿sí? Creo que si hay una huella o si he posibilitado en mi aún corta vida como docente, una huella ha tenido que ver con, con el promover que cada uno de nosotros pueda responder a la pregunta por la vida y en esa medida eh, buscar que sea la cercanía a esa vida y a esa reflexión en torno a la vida la que alimente todo acto educativo y formativo, ¿sí? Les cuento que creo que finalizamos con la siguiente pregunta, que es para el profesor Luis. Dice Lorena, nos dice que también lo envió privado, no sé por qué, pero bueno, dice, buenos días, inicialmente quiero agradecer la disponibilidad del tiempo y la asertividad del tema para nuestra formación como futuros maestros. Mi pregunta para el profesor Luis es la siguiente. Al inicio de la conferencia mencionó que pensó en estudiar psicología, pero finalmente se decidió por la docencia. ¿Por qué razón? Y con respecto a la decisión de ser maestro, ¿cómo desea que lo recuerden sus estudiantes el día de mañana? Sí, bueno, igual lo he explicado muy rápido al principio y no ha quedado claro. De hecho, yo lo que quería ser era psicoanalista. Al final, como vi que en la Facultad de Psicología que se enseñaban no tenía nada que ver con el psicoanálisis, que era un tipo de formación, una psicología muy conductista, que no me interesaba, lo dejé. Simplemente lo dejé, luego expliqué que tuve unos años así bastante descubierto, bastante, en fin, de una cierta desorientación, y luego volví a estudiar filosofía porque tenía ganas de aprender filosofía. Y decidí trabajar como profesor porque, bueno, porque pensé que era un trabajo pues que podía ser interesante y que a partir de aquí, o sea, a partir, digamos, de empezar a enseñar, surgió, por decirlo así, digamos, lo que bueno, podríamos decir la vocación, porque realmente yo estoy hablando como una persona que después de 33 años, pues, que he disfrutado, que he sentido que ha sido un trabajo que me he realizado, pero este trabajo que me he realizado, bueno, lo descubrí, digamos, haciéndolo. Es decir, yo empecé a hacer filosofía porque encontré que era un trabajo o enseñar filosofía, que estaba bien, las condiciones, que podía ser interesante, y al empezar a enseñar, realmente descubrí que me encantaba enseñar y que sin darme cuenta, sin una decisión previa, pues que estaba haciendo seguramente el trabajo que me gustaba. Esto por una parte. Después, bueno, en fin, yo, mis alumnos
me gustaría que se recordaran de mí, se acordaran de mí por una parte, una buena persona, porque yo creo que la bondad es algo que a veces no se valora lo suficiente, y por otra parte, con alguien que, bueno, y retomando lo que decía Iván San, la cuestión de trauma, de ruptura, como alguien que les ha hecho cambiar su manera de ver las cosas, porque les ha hecho replantearse cosas, ¿no? Es decir, como alguien bueno, que les ha influido porque ha sido una buena relación, porque los he tratado bien y porque algo de lo que he hecho, algo de lo que les he dicho, les ha hecho, digamos, mejorar su vida, por decirlo en el sentido que sea, ¿no? Bueno, muchas gracias, profesor Luis. No sé, Bernardo, si quieres darnos unas palabras de despedida o si cualquier otro también quiere despedir el evento, el encuentro. No, más que despedida, yo quiero que usted despida, que fue el que organizó, y el profesor Luis, que es nuestro invitado especial. No, yo agradecerles, la verdad, muy, muy contento de que se abran estos espacios. Conversar siempre es sabroso, hace falta, nos gusta mucho conversar, encontrarnos con afectos felices, como dice Spinoza. Eso me Sí. parece muy bien. Y gracias a los estudiantes que también estuvieron acá escuchándonos, y esperemos pues que hayan encontrado aquí lugares que los movilicen. Y eso yo creo que es lo más importante. No, muchas gracias. Bueno, yo ahora veo aquí un comentario de Sara que, bueno, pues este comentario está muy bien, porque lo único claro, que he encontrado a faltar es un poco como el feedback, ¿no? de los alumnos, que de hecho es muy difícil, pero bueno, que alguno de estos alumnos pues te diga que ha sido interesante, pues perfecto. Para mí estas 2 horas han sido una manera de algo que me gusta mucho, y por esto me gusta la enseñanza, que es compartir, lo que decíamos, ¿no? Compartir experiencias. Yo siento que estas 2 horas he compartido una experiencia, y este compartir experiencia para mí es muy gratificante. Considerando en fin, aparte por supuesto, de la conversación con Fernando y con Iván San, que esto ha sido una cosa muy rica, ¿no? Muy interesante, muy fecunda para mí. O sea, que no solo ha sido compartir, sino que ha sido aprender de lo que ellos me han dicho, me han comentado, y esperando, digamos, bueno, que el conjunto, digamos, de alumnos que ha estado aquí pacientemente estas 2 horas, pues le haya resultado interesante, pues esta clase. Si ha sido así, yo, pues en fin, solo puedo, en fin, agradecer el que se me haya posibilitado, pues, esta experiencia tan, tan buena, ¿no? Tan rica. Bueno, muchas gracias, profesor Luis. Muchas gracias, profesor Bernardo. Para nosotros ha sido algo grato, maravilloso, este encuentro. Particularmente lo festejo desde la reflexión, lo festejo desde los afectos, lo aplaudo desde los aumentos. Y pues no me queda más que desearles un bello día a todos, a todas. Muchas gracias a Manuela por el soporte técnico, por el apoyo, y disfruten.